Vamos a Primera de Pedro. Y esta tarde vamos a estudiar el capítulo 1 de los versículos 1 al 9. Voy a dar nada más tantito chance que todas la tengamos. Y lo leo y tú nada más ayúdame a seguirlo con tu mirada. O como le digo yo a mis niños, soy maestra, le digo, quiero ver los dedos de todos siguiendo la lectura para ver que sí no están distraídos, ¿verdad? Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Acompáñame a orar para que el Señor pueda usar esta palabra y hablar en tu corazón y animarte. Señor, venimos ante ti esta tarde. Gracias, Señor, por ser quien eres. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios poderoso, Señor, un Dios lleno de gracia, lleno de amor. Padre, y gracias porque hoy tú nos has traído aquí, Señor. Hasta el día de hoy tú nos has sostenido, Padre amado. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú uses a esta tu sierva, Señor, para solamente expresar tus verdades, que no haya nada de mí, sino todo de ti, Señor. Y te pido, Señor, por mis hermanas, por mis amigas hoy, Señor, que tú puedas quitar de su mente toda preocupación, Señor, toda carga que puedan traer o cualquier cosa, Señor, que no permita que su mente esté fija en ti, Señor, concentrada en tu palabra. Yo te pido, Señor, por todas las mujeres aquí reunidas, Señor, y por las que no han podido venir también, Señor, bendícelas, y que este tiempo sea ese tiempo de refrigerio, de ánimo, de fortaleza, que no nos vayamos igual, Señor, sino que tu presencia, Señor, ahorita esté moviendo corazones para cambio de vida, para cambio de mente, Señor, para cambio de actitud y una fe fortalecida en ti, Señor. Te alabamos, Señor, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, empieza esta carta, el autor es el apóstol Pedro. Y dice aquí: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, Pedro es el que escribe esta carta, y a lo largo de estos estudios vamos a darnos cuenta de cómo lo que él ha vivido lo ha podido también experimentar y compartirlo con estas personas a las que les escribe la carta. Ahora, ¿quién fue Pedro? Bueno, Pedro fue el apóstol que fue más mencionado en el Nuevo Testamento. Es el apóstol que más resalta, que su nombre sale más en los escritos. También fue el discípulo que más reprendió a nuestro Señor Jesús, fue al que más cocolazos le llegó, ¿no? También Pedro fue el que confesó más verdades divinas sobre Jesús. Pedro también
fue el discípulo con más fe en sí mismo de su fe hacia Jesús. Fue el único discípulo que negó públicamente a Jesús. Fue el único discípulo que fue restaurado públicamente por Jesús cuando Él resucitó. Así que este es Pedro y él es el que va a estar enseñándonos también a nosotros. Y esta carta está dirigida dice aquí, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y estos expatriados son peregrinos, es gente que está viviendo en tierras extranjeras. Pedro habla a las personas que no son judías, pero que han creído en Jesucristo. Y aquí a lo largo de la carta de Pedro podemos ver en el capítulo 1, en el versículo 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Ahí nos está dando la idea. La gente a la que Pedro le está diciendo es gente que no es judía, gente que viene de padres que no tienen el conocimiento de Jesús, pero ellos han dado su vida a Cristo. Igual en el capítulo 4, más adelante, en el versículo 3, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es decir, que Pedro les está diciendo a estas personas: ya toda tu vida has vivido como un gentil, porque eran gentiles. Entonces, está dirigidos a personas no judías que no están viviendo en su lugar natal. Y habla acerca, aquí una palabra dice de la dispersión. Y esto de la dispersión nos habla de algo que ha sido separado, de algo que solía estar unido. Entonces, estas personas, por lo que podemos entender, eran personas que tuvieron que moverse de la comunión con los otros hermanos creyentes en Cristo, que compartían una misma fe, un mismo sentir, pero por circunstancias, por la persecución que vivían en ese tiempo, tuvieron que salir y ser dispersados. Como cuando tienes una bolsa con canicas, están juntas la red, pero ¿qué pasa si la red se rompe? Se dispersan. Y así estaban a estos hermanos. Entonces no son personas de un solo lugar, sino de varios lugares. Y en ese tiempo, cuando recibías la carta, la leían hacia todas las personas y las enviaban a los demás. Entonces aquí, estas personas estaban viviendo por circunstancias difíciles. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 4 y 5, no vayas allá, yo te lo leo. Y aquí Pablo nos habla de qué tipo de circunstancias difíciles estaban viviendo estas personas. Dice así, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, porque estamos en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Entonces, finalmente, aquí te puede dar un panorama más o menos de lo que esta gente está viviendo. Y la finalidad de esta carta que Pedro escribe es para animar a esas personas que están viviendo por tiempos difíciles, después quizá de haber vivido momentos gloriosos estando juntos como hermanos, conociendo de Jesús, conociendo al Salvador. Vienen estos tiempos. Entonces el Señor tiene cuidado de ellos, tuvo cuidado de ellos y puso a Pedro a escribir esta carta y es para ellos. Y las pruebas, las luchas, las angustias, las tribulaciones han estado presentes en la vida de todos los que han entregado su vida a Cristo, desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días. Y quizá hoy tú estás aquí y estás cansada por estar atravesando tiempos de angustia también, de estas situaciones difíciles quizá en tu hogar. A lo mejor estás sufriendo algún tipo de separación, enfrentando desilusiones. A lo mejor estás aquí con problemas económicos o luchando con alguna enfermedad. Y quiero decirte hoy que el Señor tiene algo para ti hoy. Y que no necesariamente, como muchas iglesias predican y enseñan,
que los tiempos difíciles y las tribulaciones es porque la regaste, estás en pecado, no estás en obediencia en Dios, tienes que orar. No precisamente las tribulaciones y las dificultades llegan a nuestra vida por ese motivo. Finalmente aquí podemos ver gente que ama a Dios, gente que ha entregado su vida al Señor, sufriendo este tipo de angustias. Y lo que Dios quiere hoy mostrarte es hoy una esperanza viva, una esperanza que te fortalece, una esperanza que te alienta y una esperanza que va a levantar tu cabeza. Y aquí en el versículo 2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y aquí Pedro hace hincapié en lo que realmente sabe que va a animar los corazones de sus hermanos en este tiempo de angustia, en este tiempo de necesidad. Y entonces aquí él les dice una palabra, y si tú quieres subrayarla en tu Biblia, si es tu Biblia, dice elegidos. Somos elegidos. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Mira, cuando tú sabes que Dios, tu Dios, no es un Dios lejano, que está molesto contigo porque a lo mejor fallaste, sino que es un Dios cercano, es un Dios que está presente, es un Dios que te conoce, y aparte de que te conoce como te conoció, tal cual eres, tal y como yo era, tal y como soy y tal como lo voy a hacer, aún así te ha escogido, aún así me ha escogido. Entonces aquí Pedro les hace hincapié: no se olviden de que somos escogidos. Y Dios es el que promete que cuando estés pasando por tribulación, en Isaías 41:13, te lo voy a leer, dice: pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo. Aquí estoy para ayudarte. A lo mejor tú hoy estás viviendo estos tiempos difíciles, a lo mejor no, pero ten por seguro que los vas a vivir. Y yo quiero que hoy tú no olvides esta porción, que el Señor te sostiene de tu mano, con su mano derecha, te sostiene y dice que no tengas miedo. Y a veces decimos: no, es que no quiero sufrir, y tenemos miedo y lloramos. A mí me ha pasado muchas veces también, pero tengo que volver a la palabra y recordar: ¿por qué tengo miedo? No debo de tener miedo, porque mi Señor me va a sostener. Y yo pienso con mi hijo Mati, cuando estaba más chiquito y teníamos que cruzar una calle. De por sí yo soy media india y no sé cruzar calles, entonces como que me atrevo y me voy, digo, no, mejor lo agarro. Y yo no, y cualquier mamá, ¿no? Digo, en su sentido común, no le agarra, deja que el niño le agarre el dedo chiquito para cruzar la calle. Finalmente lo que tú haces es que lo agarras y no lo sueltas, para que no le vaya a pasar nada al cruzar la calle. Entonces yo hasta la mano me sudaba de cuando agarraba a Mati, que tengo que cruzar, creo que hasta la fecha, que aunque ya tiene 8 años, pero lo agarro con mi mano derecha. No lo voy a agarrar, dejar que me agarre de mi mano izquierda y con mi dedo chiquito, no. ¿Por qué? Porque lo amo y no quiero que resbale, no quiero que tropiece, no quiero que se caiga. Bueno, el Señor te va a sostener y te ha sostenido, y esta es una promesa para ti. El Señor te sostiene con su mano derecha. Y aquí Pedro les está recordando eso, que son elegidos y que el Señor los conoce, y el Señor no se olvida de ellos y los sostiene. Y Pedro les recuerda para qué también Dios los ha elegido, y Dios está muy interesado en transformar a sus hijos, en santificarlos. Y ese es el propósito por el cual Dios te ha elegido a ti. Dios te ha elegido no para dejarte igual, no para darte manito de gato, ¿no? Sino para hacerte nueva, para transformarte en el Espíritu. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor y hemos sido llamadas por Cristo, Él va a empezar esa obra que va a transformar tu vida y cambiarte. Y eso implica procesos,
Eso implica procesos necesarios para ese cambio interior en ti. Y este proceso se llama aflicción y se llama dolor. Así que, fíjate, estuve hace tiempo, antes de que yo pasara una prueba bien fuerte en mi vida, me puse a escuchar una de las predicaciones de mi amiga Krista Food. Ella es la esposa del pastor de Cuernavaca, de la iglesia Calvary de allá, de Semilla. Y ella dijo algo que marcó mi corazón, lo anoté y hasta el día de hoy está en mi refri. Y dijo algo así, dijo: nada pasa en mi interior cuando estoy disfrutando de la vida. Sin embargo, es durante el dolor que más conozco a Dios. Entonces a veces uno le quiere hacer el quite a pasar ese tiempo de sufrimiento. No quieres, luchas y hasta hay ese pensamiento positivo. No lo digas, no lo declares. O sea, el Señor permite estos tiempos porque Él quiere transformarte. Él no quiere que nos quedemos igual. Y fíjate, mira, en el versículo 3 al 5, aquí en Primera de Pedro, dice, ¿cómo empieza Pedro? Pasando por tribulaciones. Mira cómo empieza. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces aquí Pedro los saluda, les dice gracia, paz. Y esto, cuando Pedro les dice gracias, los gentiles en aquella época se saludaban con esta palabra. Y gracia es una palabra que los gentiles no solamente la saben de teoría, sino que la estaban viviendo, porque Jesús vino a la cruz para morir y rescatar de la muerte, de la separación eterna al pueblo judío. Pero Jesús no se quedó ahí, sino que abrió y extendió en esa cruz sus brazos, que no solamente los judíos, sino tú y yo, y todos los que no somos judíos, podemos ser salvos por creer en Él. Entonces el gentil, el que no es judío, la gente a la que le está hablando Pedro aquí, le saluda con esa gracia, y en esa época se saludaban así, porque estaban sumamente agradecidos con la gracia de Jesús. Y paz porque es por Jesús que nosotros tenemos paz para con Dios. Entonces, Pedro empieza en medio de una circunstancia difícil. No les dice, no, te entiendo, deja lloro contigo, qué mal, no sabes, ay, pobrecito mi vida. No empieza así. O sea, Pedro empieza con alabanza a Dios, alabando a Dios. Pero ¿cómo puedes alabar a Dios viendo cómo me está yendo, no? Pues así es, Pedro empieza alabando el nombre de Dios. Y así Pedro nos está enseñando en cómo tú y yo podemos afrontar estas tribulaciones. Pedro comienza bendiciendo el nombre de Dios. Y te puedes recordar también de Job. Job pasó por tiempos difíciles y él también bendijo el nombre de Dios. Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre del Señor. Y aquí Pedro lo mismo. Entonces esto es algo que se repite y que es una enseñanza para ti, para mí como mujer, que la verdad somos muy dadas a como hacernos así como la pobrecita de mí y hasta poner carita de perrito regañado por lo que estoy viviendo. Pero aquí la palabra del Señor te dice, basta de esas actitudes. Empieza tu circunstancia difícil bendiciendo el nombre de Dios. Pero ¿cómo puedo bendecir el nombre de Dios si no lo conozco? Entonces necesito acercarme al Señor. Y lo que Pedro hace es que él exalta el nombre de Dios y exalta una cualidad de Dios que él experimentó en su vida y lo recuerda y lo empieza a decir. Y esa es la misericordia. También David experimentó la misericordia de Dios, y en Salmo 103, 11 y 12, no vayas allá, te lo leo, dice así, dice, porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen.
como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Entonces Pedro, mejor que nadie, sabe sobre esta esperanza. Pedro no solamente pensaba que le falló a Jesús, sino también se dio cuenta que todo estaba perdido. Al maestro que siguió por 3 años está clavado en una cruz. Todo se acabó aquí. Ya mi carrera de pescador la dejé, mi familia la dejé. Al hombre que declaré que era Dios está muerto. Entonces esa esperanza, Pedro estuvo así de perderla. Pero cuando Jesús resucitó en esa cruz, bajó de esa cruz y resucitó al tercer día, la esperanza de Pedro fue viva. La esperanza de Pedro fue avivada, su fe fue fortalecida y su corazón restaurado. Finalmente, aquí lo que dice, la resurrección de Jesucristo, se nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y esta esperanza que Dios quiere que tú tengas hoy es una esperanza viva. Y así se llama el tema de hoy. Esta esperanza, ¿qué dice? Una esperanza que está viva. ¿Y qué es esperanza? El diccionario Webster dice, esperanza es querer que algo suceda y pensar que podría suceder, desear con expectativas de obtener algo, esperar con confianza. Y cuando una persona tiene una mala esperanza, o su esperanza más bien está puesta en algo que no está muy sólido. Fíjate, C.S. Lewis escribe esto, dice, de ese intento sin esperanza ha llegado casi todo lo que llamamos historia humana: el dinero, la pobreza, la ambición, la guerra, la prostitución, las clases sociales, los imperios, la esclavitud, la espantosa y larga historia del hombre tratando de encontrar algo que no sea Dios, que lo haga feliz. Entonces, cuando tú y yo estamos buscando mi esperanza, mi alegría, mi tranquilidad, mi paz en algo que no es Dios, esto sucede, y es lo que ha sucedido a lo largo de la historia humana. Ahora, cuando vienen estos tiempos difíciles, estas circunstancias que no te las esperas, o sea, llegan así de trancazo y ni siquiera estás así en la posición de aguante, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es mi actitud? Normalmente tendemos a resbalarnos o a sentir que no voy a poder con este dolor, no voy a poder con esta circunstancia, lo que menos quería que me pase, eso me está pasando, y nos agüitamos, ¿verdad? Nos deprimimos, no queremos ver a nadie, no nos bañamos, nos quedamos en pijama, quién sabe cuántos días a veces puede pasar, y nos angustiamos y nos llenamos de temor. Y no es así lo que el Señor quiere para tu vida ni para nuestra vida. ¿Y por qué pasa eso? Porque ponemos nuestra esperanza en el lugar incorrecto. ¿En dónde está nuestra mirada y nuestra perspectiva en medio de estas pruebas, en medio de estos tiempos difíciles? Mira, estuve leyendo más o menos la gente, ¿no? ¿En qué pone su esperanza? Y había una revista, un artículo que me llamó la atención y dice el top 10, ¿no? De las cosas en que la gente tiene puesta su esperanza. Y ahí te va. En lo que más la gente pone su esperanza es en el dinero. Ese es el primerito, el dinero. El segundo es el amor. El tercero, tener un mejor trabajo. El cuarto, tener una larga vida. El quinto, en tener hijos. En tener paz es el sexto. El séptimo, no sé si alguien esté aquí, vivir fuera de la casa de mis papás. Esa es una de las esperanzas. La octava, tengo la esperanza de ganarme la lotería. Tengo también la esperanza de tener buena suerte en esto. Y el décimo, que alguien les regale un buen regalo o tener una herencia por ahí. Eso es como que las cosas de que uno espera
y pone ahí su esperanza. Pero ¿qué pasa? El problema de tanta ansiedad, de que estemos tan deprimidas, de que pongamos nuestros ojos en toda esta mar de tribulación y dicen una tras otra, nada más me llueve sobre mojado, ¿por qué no? Y nos venimos para abajo. Es esta, porque tú y yo tendemos a poner nuestros ojos en el plano terrenal, en lo que me está pasando en el ahora. Y toda esa esperanza que yo pongo si estoy viendo las cosas terrenales, mi esperanza va a estar en lo terrenal. Ahora, ¿cuál está siendo tu esperanza hoy? ¿Le pusiste checkmark a una de las top 10 de estas esperanzas? ¿Está tu esperanza en alguna de estas? Si tu esperanza está en alguna de estas top 10 que te acabo de decir, piensa esto. Todas estas son esperanzas en el ámbito terrenal. Y toda esperanza terrenal, déjame que te diga, tiene fecha de caducidad. ¿Vale la pena poner mi esperanza en algo que tiene fecha de caducidad? En Efesios 2:12 nos dice cómo era nuestra vida antes de Cristo y cómo era tener nuestra esperanza en las cosas terrenales. Dice así: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero déjame decirte, y esto es súper triste, que aún así mujeres que conocen a Dios, que han experimentado a Jesús en su vida, siguen teniendo esta cualidad de no tener esperanza, de estar desplomadas, de estar con temor, llenas de ansiedad. Pero aquí dice algo que tú y yo tenemos que tener en mente y no olvidar. Dice, por la resurrección de Jesucristo. Quizá, a lo mejor, ahorita estás pasando por dificultades o en algún momento lo pasaste. No falló la persona que te diga este dicho, ¿no? Tratando de animarte, a lo mejor con la mejor intención, ¿verdad? Con toda la buena vibra, te dijo lo siguiente: todo tiene solución, no te preocupes, todo tiene solución menos la muerte. ¿Lo han escuchado? Bueno, yo creo que a más de a uno se le han dicho esta frase, pues tratando, ¿no?, de pasar buena vibra y animar y todo, pero esto no tiene nada de sentido si tú ya has conocido a Cristo y si tú ya sabes que Él no solamente murió por tus pecados, que Él te limpia y que Él también resucitó y vamos a experimentar con Él la resurrección. Entonces, para quien ha conocido a Jesús y creído en Él, pues esto no debe de aplicar en tu vida. No te la creas cuando te lo digan, porque realmente nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesús ya venció a la muerte. Ya ni la muerte, la muerte ya tuvo solución, ¿me explico? O sea, entonces, ¿qué queda sin solución? Pues nada. Jesús ya venció la cruz, la muerte en la cruz. Y sabes, también Jesús en su palabra ha dado su palabra de que tú estarás con Él por la eternidad. Acompáñame ahora sí en el Evangelio de San Juan. Vamos a San Juan, al capítulo 11, versículo 25 y vamos a leer hasta el 26. Juan capítulo 11, 25. Y si tienes por ahí pluma o plumón o algo, hay algo que me gustaría que subrayes aquí en esta porción de Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Dice así: les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién es la resurrección? Jesús. Si quieres subraya ahí, yo soy. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién va a ser el que va a vivir? El que crea en mí. Y subraya eso, el que cree en mí. Todo aquel que vive y cree en mí, otra vez, subráyalo otra vez, y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
La resurrección de Jesús es el cimiento de esta esperanza viva. Es esa resurrección, es Jesús. ¿Y por qué decimos que esta esperanza está viva? Porque nuestro Señor y Salvador está vivo. Él está vivo y Él venció la muerte y Él sigue vivo hoy y, sabes, lo seguirá estando por la eternidad. Así que esta esperanza es una esperanza que no tiene caducidad. Esta es una esperanza que va más allá de la muerte y esta es una esperanza que no va a acabar con la muerte. Y esta es tu esperanza. Y esta es la esperanza que el Señor quiere que tú la tengas, que la agarres, que la hagas tuya. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Cuál es esa eternidad? Vamos a leer otra vez, vámonos a regresar en Primera de Pedro, capítulo 4. Y en el versículo 4 dice, voy a tomar tantita agua. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Fíjate, esta herencia, nadie te la va a quitar. Esta herencia no se trata de, la estoy pasando mal, pero luego voy a tener mi castillo de oro bien pro, ¿no? No se trata de lo que hay en la eternidad, sino se trata de quién, junto a quién vas a estar en la eternidad. Y cuando tú pones tus ojos en eso, toda tu perspectiva cambia. Lo temporal, la angustia que no tengo trabajo, cambia. Porque tus ojos ya no están en una esperanza terrenal, sino tus ojos ya están en una esperanza eterna. Y esta es la esperanza. Dice Jesús, yo soy la resurrección. ¿Crees en mí? Aunque estés muerto, vas a vivir. ¿Crees en mí? Aunque mueras, no vas a morir eternamente. Esta herencia es esta eternidad con Jesús y no tiene precio. Esta herencia es estar con Jesús y es pura. Es sin engaño, es sin mancha, no cambiará ni se deteriorará. La esperanza de una eternidad con Jesús está reservada para ti y para mí en el cielo. Esta esperanza la tienes si tú has propuesto en tu corazón creer en Jesús como tu Salvador. Y a lo mejor es la primera vez que tú estás escuchando este nombre de Jesús. Y Jesús es quien te ha conocido, quien te ha visto llorar en tu cuarto, sola, angustiada. Y es el que te dice, no temas más. No solamente yo vengo a estar contigo y a sostenerte de tu mano derecha, para sostener y alzar tu cara en este tiempo, sino yo he venido para que si mueres, no mueras eternamente separada de mí, sino para que si tú mueres, tú puedas vivir eternamente junto a mí. Y si tú has puesto tu confianza en Jesús, tú tienes esta herencia. La eternidad es una realidad. Aunque tú no la quieras creer y tú dices, no, esto no va con mi estilo de pensamiento, muy acá. No, la eternidad es una realidad y Dios no quiere que vivas en lo terrenal. Dios quiere que pongas tus ojos en lo que es eterno. Y lo que es eterno es de que tú vas a morir, este cuerpo va a morir, pero tu alma, tu espíritu va a vivir eternamente cerca de Dios o separada de Dios. Finalmente, la separación de Dios es esa muerte espiritual. Y Jesucristo vino a derrotar esa muerte espiritual y vino a que tú te acerques a Dios. No importa lo que has cometido, no importa lo que has pensado, no importa lo que hayas hecho. Si tú vienes al Señor Jesús y tú le pides perdón, no solamente Él te perdona, sino que Él te limpia. Y aquí más adelantito leíamos de esta resurrección del Señor y esta herencia que es esa eternidad con Jesús, de que Él va a limpiarte, va a cambiarte, va a hacerte nueva y te va a dar una vida nueva en Él. Pero, ¿qué vas a hacer tú con esa herencia?
Y espero que con esta esperanza de esta herencia no seas como un hombre que leí por ahí en Bolivia. Es una nota que está muy interesante y está muy ad hoc, te la voy a leer, es rapidito. Esta nota que salió en muchos periódicos online habla de un hombre en Bolivia. Y este hombre dice, un hombre sin hogar vivía en las calles de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Huyó de la policía, pero lo que no sabía es que le llevaban la noticia de que había heredado $6 millones. Tomás Martínez, de 67 años aproximadamente, pensó que la policía estaba a punto de arrestarlo por su alcohol y hábitos a las drogas. El hombre desapareció sin dejar rastro. Entonces, los periódicos de ese país empezaron a publicar la noticia diciendo, un nuevo millonario que no sabe sobre su fortuna. La herencia llegó por parte al señor Martínez de su ex esposa Inés Gajardo Olivares, que heredó el dinero de los miembros de su familia. Evidentemente ella no culpaba a su ex esposo por haberla abandonado hace varios años, dejándole esta enorme herencia. Entonces, por favor, no seas como este hombre, Tomás Martínez, de 67 años. Tienes una herencia. Y él huyó de esa herencia, no sabiendo, por ignorancia. Huyó lleno de temor, lleno de miedo. Y a veces nosotros huimos a las promesas de Dios, huimos a querer acercarnos más en nuestra relación con Dios, porque a veces queremos tener esto, porque no quiero fanatizarme tanto y ser tan religiosa, y no queremos ir hacia un paso de fe en nuestra relación con Dios. Pero Él quiere que lo des, que crezcamos en la fe para darnos esa herencia. Fíjate, en el versículo 5 de 1 de Pedro dice que sois guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? La fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y en la Nueva Traducción Viviente, esta misma porción dice así, por la fe. Y si tú tienes ahí también tu plumón, tu pluma, subraya la fe. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. ¿Qué tan importante es tu fe para Dios? ¿Qué tan importante es la fe para el Señor? La fe es lo que Dios más valora en su relación contigo. Valora más la fe que cualquier otro sacrificio o cosa o que tu obra que tú puedas hacer por Él. El Señor valora que tú y yo creamos quién es Él, quién es Dios, que valoremos y no dudemos su palabra y le creamos a lo que Él te dice en su palabra. Por lo tanto, a lo mejor estás con esta fe iniciando. A lo mejor has oído de Jesús hace una semana o 20 años, no importa. La fe es la que necesita ser fortalecida, y puede ser una fe chiquitita, una fe débil, tan chiquitita como una semillita de mostaza, pero esta fe necesita ser perfeccionada, necesita ir creciendo. Y para lograr que tu fe y mi fe vaya creciendo, es necesario conocer a tu Salvador, que tú conozcas a Dios, que tú adentres más tu relación con Él. Dice la palabra de Dios que la fe está en el oír la palabra. Tu fe no va a crecer si no agarras la palabra de Dios cada día. Tu fe no va a crecer si no vas y te congregas a una iglesia donde te enseñen la palabra. Tu fe no va a crecer si no le das tiempo a conocer quién es tu Salvador. Y en las pruebas y dificultades, nuestra fe
es fortalecida en esta esperanza viva. En las pruebas, en las dificultades, es ahí que nuestra fe es fortalecida en esta esperanza viva. Y no es hasta que pasamos por estos tiempos de dolor y angustia que iremos conociendo de primera fuente, tú a tú, aquí con el Señor, quién es Él. Fíjate, Pedro, el que escribió esta carta, dice la palabra de Dios, Jesús dice que iba a ser zarandeado en una fuerte prueba, dice zarandeado como trigo. Y yo la verdad ni conozco el trigo ni nada, pero me imagino para desprender los granos lo fuerte que lo deben de sacudir. Yo me imagino es así como que esa prueba yo no quiero ni que me venga, no Señor, digo no queremos pasar por eso, pero es necesario. Y mira, Pedro pasó por esta prueba. ¿Y cuál fue su prueba? Su prueba era de que Pedro era aquí todo machín y decía, no, yo sí, Señor, yo voy a morir por ti. Yo, no digas eso que te van a apresar, no, yo voy a dar mi vida por ti. Y hasta el último momento él estaba bien bravucón y sacó su espada y hasta le mochó la oreja a uno de los que iban a apresar a Jesús. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Él tenía mucha fe, pero la fe que Pedro tenía no estaba en el lugar correcto. Tenía fe en su fe y no en Jesús. Entonces era necesario que Pedro pase por esta prueba para que él se dé cuenta de esta realidad en su vida. Entonces Pedro no solamente quedó ahí, sino lo negó 3 veces públicamente. Pero para lograr que Pedro pudiera darse cuenta, tuvo que experimentar la misericordia del Señor. Y en ese momento dice la palabra que cuando Pedro lo estaba negando por 3ª vez, cantó el gallo, se acordó, Jesús puso su mirada en él. Y yo creo que esa mirada de Jesús no fue esta. No fue esa, sino que fue una mirada de misericordia y amor. Y esa mirada y esa misericordia Pedro nunca lo hubiera experimentado si no hubiera pasado por esta prueba. Así que esta regeneración de la misericordia de Dios hacia su vida es a través de estos tiempos de desesperación. ¿Cómo se habrá sentido Pedro? Frustradísimo. Después de haber dicho, no, ya soy, no, pues ya ni dónde esconderse. Ese desánimo por el cual estuvo pasando, ese dolor. Ahí Pedro pudo conocer más de cerca el amor y la misericordia de Dios, que de otra forma él nunca hubiera podido conocer. Ahora tú y yo en el ahora, en el hoy, en el mañana, si ahorita no estás pasando por prueba, créeme, vas a pasarlo. Vas a pasar por tiempos difíciles, pero en ese tiempo difícil no olvides que tú vas a palpar y vas a conocer más de cerca esas hermosas cualidades de nuestro Dios. Tú las vas a conocer y tú al conocerla te vas a ir aferrando más al Señor. Y entonces tú en ese momento de prueba, de dificultad, aférrate a Dios, conócele más, no lo sueltes en tus aflicciones. Y hoy vamos a aprender 3 cosas que debes de aplicar en estos tiempos de aflicción. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La primera cosa que tú tienes que aprender es que estos tiempos de prueba son temporales. Estos son un tiempo breve. Los tiempos difíciles que estás atravesando quizá ahorita van a pasar. Es tiempo que a lo mejor esta enfermedad que no le hayas nunca va a pasar. Este dolor por una separación va a pasar, créeme, va a pasar. A lo mejor un día, una semana, algunos meses, a lo mejor años. Pero ¿qué es este tiempo comparado a la temporalidad de una eternidad con Jesús? No es nada. Entonces Pablo también nos dice en 2 Corintios 4, 17, 18, dice, porque esta leve
tribulación momentánea. 2 Corintios 4, 17 y 18. Dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero fíjate ahí, dice, leve tribulación momentánea. No va a ser por toda tu vida, va a pasar. Y esta es una esperanza que a lo mejor si tú estás pasando por tiempos difíciles, es bueno que tú sepas. Y dice así, no mirando el 18, nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Has perdido algo? ¿Alguna relación quizá? ¿Algún familiar se te ha ido? ¿Tu trabajo quizá? Para Dios pesa más que no pierdas tu alma. Para Dios pesa más que tu fe sea fortalecida en este proceso momentáneo de tribulación, para fortalecer tu fe, para tu salvación. Mateo 16, 26 dice, porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, estas situaciones difíciles, si el Señor te ha tenido que separar de tu marido, y si Él le está permitiendo este tiempo tan complicado, Dios lo va a usar para perfeccionar tu fe y conozcas que Dios es tu marido, que Dios es la fuente de tu gozo, que no hay nada más fuera de Él que necesitemos. Dios quiere ser tu todo en todo. Y esta aflicción te va a dar cuenta, así como Pedro, de que, ay, ¿en dónde tenía mi fe? En mi matrimonio. ¿En dónde tenía mi fe y mi esperanza? En mis hijos, en mi trabajo, en mis amistades. Y entonces te darás cuenta, Señor, ¿dónde he estado todo este tiempo? Te entrego todo mi corazón y quiero que tú seas mi única esperanza viva. Y sabes, Dios no te va a dejar sola en medio de la aflicción. Tenemos un Dios bueno, un Dios compasivo, lleno de misericordia y gracia. Y lo podemos ver con Pablo en 2 Corintios 12, 9. Pablo sufría de una enfermedad física y le pedía al Señor sanidad. Sáname mi riñón, Señor. No, pero bueno, a veces podemos estar con enfermedades y queremos, ¿no? Y a veces el Señor te va a permitir pasar por esa enfermedad o por esa situación. Pero escucha esto que dice en 2 Corintios. Mi gracia es todo lo que necesitas. Es decir, lo que Dios te va regalando cada día, esa es su gracia. Cada día te va a sostener. Cada día te va a tomar de su mano derecha. Esa gracia es lo que te va a sostener cada día. Y fíjate, acompáñame a Isaías 43:1. Y espero que esta porción pueda animar tu corazón si hoy vienes desanimada, desalentada. Dice Isaías 43:1. Está en el Antiguo Testamento. Y quiero hacer como un pequeño ejercicio aquí. Cuando leamos esta porción, tú me la vas a ir siguiendo leyendo con tu dedo. Cuando veas Jacob o Israel, pon tu nombre, ¿ok? ¿Listas? Lo voy a ir leyendo. Voy a poner mi nombre, ¿ok? Y tú pon el tuyo. Dice, ahora así dice Jehová, Isaías 43:1. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Lili, y formador tuyo, oh Lili. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mía eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Cuando la prueba pase, vas a ver para atrás y verás cómo Dios fue misericordioso. Vas a ver para atrás y vas a ver su gracia bastándote cada día.
Y tú vas a poder ver cómo Dios fue obrando y vas a poder ver tu corazón en ese tiempo y tu corazón ahora. No va a ser igual, va a ser tu fe fortalecida. Y yo me recuerdo, pasé por tiempos, he pasado por dificultades fuertes, por momentos que yo jamás quería que vengan y vinieron. Y en ese tiempo donde te sientes que te estás así como en algo oscuro, que te está jalando, que no puedes salir, el Señor va a darte de su gracia y te va a sostener. Si alguna vez has estado en el IMSS, me vas a poder entender. Pero el Señor ahí en esos días te va a sostener. Número 2, estos tiempos difíciles son necesarios para que crezca tu fe. Necesarios. No es que, bueno, a ver si no, necesitamos estos tiempos de aflicción, estos tiempos de prueba. Dice necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. No es una, son diversas, para que así nuestra fe sea fortalecida. Y fíjate, mira, yo no alcanzo a ver lo que Dios sí alcanza a ver de lo que en mi vida necesita ser cambiado. Yo no alcanzo a ver lo que Dios sí alcanza a ver, lo que en tu vida y en mi vida necesita ser cambiado. Y por eso son estos tiempos, para prepararte, esto que te hace falta, esto que le hacía falta a Pedro, que Pedro no se daba cuenta, esto que te hace falta a ti. Dios va a permitir esta necesidad, esta tribulación necesaria para prepararte. Y sabes, no solamente es para prepararte aquí, para que seas una mejor persona, eso nos va a beneficiar aquí a las amigas junto a ti, ¿verdad? Pero lo que el Señor quiere es prepararte para la eternidad con Él. No nos quiere igual allá. Y Él es necesario este proceso. Tu fe y mi fe necesita ser perfeccionada, necesita ser refinada como el oro. Y el oro es el metal más preciado, más valioso, más fuerte. Para sacar lo valioso del oro, ¿qué hay que hacer? Lo pasan por fuego. Y aquí Pedro hace esa relación del oro, sometido al calor del fuego. Y la fe es mucho más preciosa para el Señor que el oro. La fe es más excelente que cualquier otra cosa. Y así que nuestra pequeña confianza en Dios, a través de la fe, tiene que ir y pasar por el fuego como el oro. ¿Por qué? Porque lo que salva tu alma y mi alma de la muerte eterna sin Dios es la fe. Por eso quiero que tengas y veas esto tan importante. Dios no quiere otra cosa más que tú y yo confiemos y creamos en Jesús para salvación y creerle a Él por medio de la fe. En 1 de Pedro 1:9, ¿qué dice al final? Dice, obteniendo el fin de vuestra fe. Y aquí vemos para qué es nuestra fe. Dice que es la salvación de tu alma, la salvación de vuestras almas. Y número 3, después de que hayamos pasado la prueba, seremos recompensadas. Número 1 es que es necesario, este tiempo es necesario, pero es breve. Número 2, son necesarios para tu fe. Y número 3, va a ser recompensada. Después de que todo pase, vendrá el día en que esta fe será honrada en la presencia de Dios. Será hallada en alabanza, en gloria, en honra. Y a veces Dios va a permitir que tú veas esa recompensa de esta prueba que estás pasando y veas, ay, no, qué padre, si no, y ves la hermosura de esa prueba. Hay veces que lo que no, pues no, pero lo que la Biblia sí dice es que en la presencia del Señor, Dios nos premiará cuando estemos ante su presencia. Y fíjate en Apocalipsis 22:12, no vayas ahí, te lo leo. Dice, aquí, yo vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. ¿A quién amáis? Dice Pedro a estas personas. A Jesús. A Él amáis, aun y que no lo han visto. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, le dice Pedro a estas personas dispersadas. Pero dice,
confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. ¿Qué es lo que hace que mi fe sea hallada honrosa en alabanza y gloria? Es como yo decido enfrentar las pruebas. ¿Cómo mi fe puede ser hallada honrosa delante de Dios? Es como yo respondo en el momento de las pruebas. Y en este tiempo de tribulación y prueba, fíjate, hay algo que leí en un libro que escribió Elizabeth Elliot. Es una mujer que pasó por muchísimas pruebas, una prueba muy dura. Ella con su esposo fueron al Amazonas y mataron a su esposo después de 3 meses de casados. Y ella dice lo siguiente: no son las pruebas lo que nos va santificando, sino es como yo respondo durante estas pruebas. Responder con un espíritu tranquilo y con contentamiento en medio de las pruebas es lo que verdaderamente nos hace más como Cristo. Dios usa cada prueba, no solo para tocar tu vida y cambiarte, ¿sabías? Sino también para tocar la vida del que está a tu lado y transformar otras vidas. A los demás, cuando están viendo que estás pasando por pruebas difíciles y ver que no te desplomas, y ver que no te agüitas, y ver que no estás en pijama todo el día, y ver ese gozo indescriptible en ti, eso van a ver la obra de Cristo en ti. ¿Y sabes qué va a pasar con esa persona? Vas a fortalecer su fe para que ellos también quieran creer y tener esa fe en Cristo que tú tienes. Entonces, ¿cómo describe Pedro la reacción de estas personas en medio de tremenda aflicción? Dice: os alegráis con gozo inefable y glorioso. Estas personas decidieron poner sus ojos en Cristo. Decidieron que ante esta tribulación y dolor de estar fuera de sus casas, pasando tribulación, angustia, persecución, pusieron sus ojos en su Salvador, al que fue, al que es y al que seguirá siendo. La fe de la gente a tu alrededor va a ser edificada cuando vea tu crecimiento en el Señor. Ahora, ¿qué actitud tendrás ahora ante las tribulaciones? Esa es mi pregunta. ¿Cómo vas a seguir actuando y reaccionando cuando vengan estas pruebas? ¿Vas a seguir quejándote? ¿Vas a seguir diciéndole a todo el mundo lo pobrecita que eres? O tomar esta decisión de tomar estas 3 cosas y verlas con perspectivas eternas y poner tu fe en esa esperanza viva. Y antes de terminar, quiero que concluyas con Isaías 43, 18, 19. Si te fijas, Isaías es un libro, a mí me habló mucho en las pruebas que tuve, te lo recomiendo. Isaías 43, 18 y 19 dice: pero olvida todo eso, olvida. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo en ti. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Señor, en esta tarde queremos darte gracias por esta esperanza viva, Señor, porque al fin hay algo que nos sostiene y no nos permite desplomarnos, Señor, ante diversidades de pruebas y angustias, Señor. Eres tú, Señor, el gran yo soy, el que sostiene el universo con tu mano, Señor, el que pone nombre a cada estrella. Ese Señor es el mismo que me toma de su mano derecha, Señor. Cuán glorioso es tu nombre, cuán precioso eres, Señor. Y si estamos con dificultades y con tribulación, necesidades, afligidas, Señor, levantamos nuestras manos a ti y queremos, Señor, que tú hagas tu perfecta obra en nosotras. Yo te pido por estas mujeres, Señor. Bendícelas y que tu palabra haga la obra, que no haya regresado vacía, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén.